No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Shabbat Shalom, muy buen día para todos aquellos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bueno, hoy desde aquí, desde la Nueva Jerusalén, enviándoles un gran saludo, un gran abrazo a todos los que nos ven, a todos los que siguen nuestro canal y a todos los que están atentos a cada una de las enseñanzas de nuestra casa. Entonces, los invitamos a que hoy dispongan de su tiempo en este Shabbat, en esta instrucción. Estamos tratando el libro de Génesis de Bereshit, capítulo 6. Habíamos hablado hace un tiempo atrás del versículo 1 hasta el 8. Hoy vamos a desarrollar del 9 hasta el 13, para así darle inicio también ya a la construcción del arca como tal, o a la instrucción que Dios le dio a Noé en la construcción de cómo iba a ser el arca. Entonces, vemos que del capítulo 6 del libro de Génesis, si alguien me ayuda a leer del versículo 9 al 13, para que podamos darle inicio a este estudio del día de hoy, en el cual nosotros vamos a poder entender un punto clave en este entonces. Hay varias cosas que acontecieron en ese momento. En ese momento en el cual Noé empezó a construir el arca, empezó una labor guiada por Dios a través del Ruach HaKodesh. O sea, Dios tomó el control de este hombre a través del Espíritu Santo y le dio estas órdenes. ¿A quién se le parece estas instrucciones con alguien más? Con Moisés. En el capítulo 25 de Éxodo empieza una narración de todo lo que Dios le iba a decir que él hiciera, que construyera. Asimismo, en este momento también empezó Noé a recibir las instrucciones de Dios para construir el arca, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a leer Génesis 6, del 9 al 13, ¿qué nos dice? Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Yahweh. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Yahweh vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Yahweh observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Yahweh le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. ¿Dios es injusto? Ok. Todo lo que Dios iba a ejecutar en ese momento era porque la tierra lo merecía. Porque en ese momento, ¿qué dice ahí? Que había mucha ¿qué? Mucha violencia y hay otra palabra. Corrupción. Entonces, hoy también vamos a tocar un poquitico de ese punto de qué es corrupción.
Porque uno dice corrupción. Si a nosotros nos dijeran qué es corrupción en este tiempo, ¿qué hablaríamos? Nosotros no, pues más corruptos en este mundo que el gobierno, no creo, que la política. Bueno, también está la religión, ¿sí? Porque son corruptos. Pero cuando nosotros entendemos la palabra corrupción basada en la Torá, en la Escritura, lo que estábamos leyendo ahorita antes de empezar a grabar esta enseñanza. Cuando nosotros aprendíamos anteriormente en el libro de Oseas, capítulo 4, nos empieza a hacer una narratoria de lo que eran las personas o lo que era el ser humano o de lo que es el ser humano. Entonces les voy a volver a leer ese punto. Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 2. Bueno, al 3 les voy a leer. Oh hijos de Israel, escuchen palabra de Yahweh, porque Yahweh tiene juicio contra los moradores de la tierra. ¿Qué pasó en ese tiempo de Noé? Yahweh, ¿qué tenía? Un juicio para los moradores de la tierra. Porque no existe verdad, vayan apuntando todos esos puntos. No existe verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios, de Yahweh en la tierra. La maldición, el engaño, el homicidio, el despojo, el adulterio se han multiplicado y han mezclado sangre con sangre, dice en esta versión. En el verso 3, por esta causa la tierra está de duelo y harán lamentación todos sus moradores. Las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. ¿Ustedes creen que esto también se parece mucho a los tiempos de Noé o lo que estaban en los tiempos de Noé o lo que estaba pasando en los tiempos de Noé? Los voy a poner un poquitico más en contexto de lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué acá nos habla de las bestias del campo, las aves y los peces del mar? ¿Por qué Dios le dio una orden a Noé de que subieran a un animal o a una pareja de su especie? De su especie. Y vamos a poder entender también en este capítulo, en estos versos, el por qué Noé sabía y conocía qué animales eran los que tenía él que subir al arca. Porque aún Yahweh iba a traer juicio sobre los animales. Y uno dice, pero los animales, ¿qué tienen que ver? ¿Saben? Sí tienen mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque en ese momento los animales perdieron también su curso natural de procrearse entre ellos mismos. Y se empezaron a procrear entre otros tipos de especies similares a ellos. O sea, que irrumpieron en algo que Dios había establecido. ¿Quién provocó esto? ¿Quién provocó que estos animales empezaran a hacer estas cosas? ¿Quién les enseñó? ¿Quiénes? Los ángeles caídos. Correcto. Cuando nosotros entramos al libro de Enoc y empezamos a mirar los primeros capítulos, nos hablan de 200 ángeles, que eran los vigilantes, o eran los encargados de proteger toda la tierra. Después hicieron un pacto en el monte Hermón, donde ellos decidieron allegarse a las hijas de los hombres. ¿Listo? Y después nos hace una narratoria, de lo cual nos dice, y tal ángel les enseñó esto, las armas. Otro les enseñó el arte de la hechicería, ¿sí? O de la magia negra. Otro le enseñó la magia blanca y así sucesivamente les iban enseñando. Ellos fueron los que se encargaron de enseñarle al ser humano y aún a corromper la naturaleza con la que Dios había también creado los animales. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién está detrás de todo esto? El adversario, el oponente, porque él sabía que si cogía y
tergiversaba todo lo que había sido creado con un propósito, él lo cogió y lo transformó en una forma negativa para que Dios lo aborreciera. ¿Sí ven? Por eso vamos a también entender ese punto. Génesis 9:13. Génesis 6, 9 al 13. Los días de Noé y la humanidad corrompida. Pongan como título. La destrucción de la humanidad suena drástico, pero Dios sabía que si no salvaba al único hombre justo que quedaba, la humanidad se contaminaba por completo, se destruiría a sí misma y la promesa dada en Génesis 3:15 no sería posible. Entonces, Dios tenía que asegurarse de que la descendencia, ¿se acuerdan lo que hablábamos? La descendencia desde el hijo de Adán. Había una descendencia por Caín, pero había otra descendencia por ¿dónde? Por Set. Y empezó una descendencia que la miramos en Génesis, capítulo 5. Empezamos a ver una descendencia. Y cada nombre de ellos expresaba algo primordial, ¿sí? Y todo apuntaba hacia el Mesías. Y al último que nombra esa descendencia a Noé. ¿Y Noé qué significa? Descanso, reposo. O sea que a través de Noé iba a traer reposo ¿para qué? Para la tierra, para esta Bet, para esta casa que Dios había hecho especialmente para que el hombre morara. ¿Sí? Entonces, Dios tenía que asegurarse que la genética de él, la genética bendita, por donde iba a ser el linaje del Mesías, según el orden de Melquisedec, les vuelvo a recordar en nuestro canal de YouTube, hay una enseñanza que está bien explicado este tema de toda la genética según el orden de Melquisedec, para que vayan y la vean. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios tenía que asegurarse que lo que había prometido en Génesis 3:15, que iba a poner una enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre Satanás y el pueblo de Israel. Y ahí nacieron las dos simientes, la simiente del enemigo, de la serpiente, y la simiente del pueblo de Israel, la simiente de Dios. Entonces, esa simiente tenía que seguir a través de alguien, ¿cierto? Y Dios estableció ¿a quién? A Noé como principal y a su familia, a su casa. Después de ahí nacieron, después de 500 años, nacieron los hijos de Noé. ¿Quiénes son los hijos de Noé? Sem, Can y Jafet. Y de ahí viene todos los que estamos en este momento, las razas, las culturas, de ahí nació todo de nuevo. Entonces, parecía como algo drástico lo que iba a pasar en ese momento, una decisión muy, pero a la final Dios tenía que hacerlo, por lo que acabamos de leer en el libro de Oseas. ¿Qué había en ese momento? No había verdad, no había bondad, no había conocimiento de Dios en la tierra, la maldición, el engaño, el homicidio, el despojo, el adulterio. Todo esto estaba reinando en ese momento. Y si nosotros lo vemos en este tiempo, aún más. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. No andaba con Dios. Noé andaba con Dios. ¿Listo? Justos. ¿Viene de qué palabra? Sadik, del 66-63, que dice justo, derecho, justo o recto. Y perfecto, también del 85-52, que quiere decir entero, también como sustantivo, integridad, verdad, sin defecto, entero, integridad, íntegro. Perfección, perfecto, recto, sin tacha.
Vamos a ver a qué se refiere en esta parte, en esta porción de la palabra con el término justo. Dice que el término justo designa al justo que se conserva su pureza moral. Puntos en los cuales nosotros en este tiempo, como una responsabilidad que nosotros tenemos por poseer el Ruach HaKodesh, por ser templos vivos del Ruach HaKodesh, también tenemos que tener este aspecto, y es de conservar nuestra pureza moral en medio de todas las tentaciones y seducciones que nos rodean. Nos rodean tentaciones, nos rodean seducciones del mundo, tentaciones del mundo, cosas que como por en algún momento quieren como volver esa inclinación a que vuelva a esa naturaleza caída. Pero acá Dios, ¿qué nos está diciendo? Justo es una persona que conserva su pureza moral. Sabe que está en medio de una tentación, pero no accede a ella. ¿Sí ven? Por eso, el hecho de que yo diga, no, es que no quiero mirar, eso no asegura nada, ¿cierto? Porque puede haber una intención de mi corazón que aunque se no mire nada, pero quiere mirar. ¿Mm? Pero otra cosa es aborrecer el mal, aborrecer estas cosas. Y eso es cuando está la pureza moral. Este fue en efecto el caso de Noé, quien se mantuvo apartado de la depravación y de la perversión de su siglo. ¿Qué se movía en ese momento? ¿De qué se guardaba él? De toda la depravación. Las palabras que mirábamos ahorita en los versos que leímos, del 9 al 13. Adulterio. Se movía mucho adulterio. En este entonces, ¿también? Entonces, cuando nosotros vemos cómo era la forma de que él se guardaba de estas cosas, ¿qué pasaba? ¿Cómo era que estos ángeles caídos les habían enseñado tanta perversión al ser humano? Todo eso les impregnaron ellos, los ángeles caídos. Les empezaron a impregnar para que las personas o el ser humano se empezara a comportar de una forma diferente a lo que Dios había establecido. Entonces, ¿quién más podemos ver? Un caso muy importante también lo hizo cuando José, con la esposa de Potifar, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo José? Huyó, ¿cierto? Por eso le digo, cuando se presenta una de esas cosas, uno simplemente dice, no, por aquí es más cerquita. Porque la carne es débil, ¿sí? Y nosotros debemos de tener eso claro. La carne es débil, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿qué hizo José? Huir. Simplemente huir. Porque si se quedaba ahí. Y a causa de que huyó, ¿qué pasó? Lo metieron preso. Pero esperó su tiempo y Dios lo exaltó. Lo puso en una posición de honra a favor de su pueblo. En el original hebreo, aquí traducimos en su generación. Cuando estamos hablando de aquí atrás, estas son las generaciones. Vemos en su generación. Aparece en plural o en sus generaciones. En el sentido de en sí mismo. La gente de su época. O sea, la generación de Noé, lo que ocurría en ese momento es como decir, en este momento, Andrés y todo lo que estaba ocurriendo en el contexto de todo su alrededor, ¿sí? En esa generación.
en esta generación todo lo que se está moviendo. En el año 2024, que es todo lo que se está moviendo a nivel del mundo, pero también a lo que se estaba moviendo a nivel espiritual y aún también familiar. De hecho, la vida de Noé antes del diluvio abarcó varias generaciones, ya que el diluvio ocurrió cuando se tenía 600 años de edad. ¿Mm? Noé caminó junto a Dios. Ese es el otro punto que es clave en él, en este primer versículo 9. ¿Cómo así que caminó junto a Dios? ¿Qué podemos entender por ese término? Caminó junto a Dios. Sí, que tenía una relación con el Eterno. ¿Qué más podemos decir? Obedecía sus instrucciones. ¿Qué más? ¿Qué más es el caminar con Dios? Mm, Santidad. Había un perfeccionamiento. Por eso él decía que era perfecto. Si nosotros cogemos el término perfecto en el castellano, ¿cómo podemos deducir el término perfecto? Ya yo estoy, es más santo que el Mesías. Mm. Entonces, pero cuando lo miramos en el hebreo, vamos que él empezó a alcanzar una perfección, a perfeccionarse. A medida de que él iba caminando con Dios, se iba perfeccionando. Entonces, hay varias interpretaciones de esta frase, es decir, de este camino que Noé tuvo con Dios. La letra hebrea sadik dice que es la fe del justo. El sadik vive por su fe. Entonces, tradúzcame eso, interprétenme eso. Sí, por la confianza plena, por la fidelidad, por la lealtad. Entonces, ¿qué caracterizaba a Noé? Una integridad, sí, lo podemos llamar como es una integridad con Dios en el ámbito de la emuná. Ese título es honorífico de Sadik. Con esto muestra que aprueba la conducta de este hombre, a que Dios consideró digno de sobrevivir al mayor cataclismo que ha conocido la humanidad y de salvar al género humano de la desaparición total. Van a apuntar este término. Creo que anteriormente cuando estábamos hablando de la construcción del arca, de qué era lo que Dios nos demandaba en este tiempo a nosotros, que nos decía, construyan su arca. ¿Se acuerdan? Para el inicio del año nuevo. Construyan su arca. Van a apuntar esto. Si nosotros nos consideramos sadik o justos, se va a ver por esta condición. Un sadik es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido. Siendo el sirviente por excelencia de Yahweh para la Torá. Se lo repito. Un sadik es un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los suyos propios en todo sentido, siendo el sirviente por excelencia de Yahweh para la Torá. ¿Qué podemos entender de esa frase? ¿Quién es un sadik? Sí. ¿Qué es lo qué me decías, Karen? Ok. El que da todo por los demás y lo mío puede esperar. En ese momento, ¿qué se anteponía para Noé? Dio todo de él sin importar
los demás. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿no se han puesto a pensar Noé cuando estaba construyendo esa arca? ¿Qué pensaban los demás? Que estaba loco, se burlaban. ¿Qué más pasaba? Ninguno lo creía. Dice, pero mire, si está despejado. ¿Diluvio de dónde? ¿De dónde si no va a llover? Y él ante todas esas cosas se mantuvo firme. Se mantuvo con esa firmeza de Sadik. ¿Cuántos de nosotros nos hemos mantenido firmes? Muchas cosas pueden pasar en medio de nuestro caminar con Dios. Cosas que ocurren para probar la intención de nuestro corazón. ¿Nos hemos mantenido firmes? ¿O hemos cuestionado a Dios? Cuando pasan ciertas situaciones, esas situaciones son las que le ayudan a uno a menguar a uno. A menguar a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque parezca o esté todo al revés a mi alrededor, yo sigo le sirviendo a Dios. Pero el servicio hacia Dios se refleja con el servicio hacia las personas. O sea que yo digo, yo le doy mi primer lugar a Dios, pero a la misma vez estoy dejando mi posición para ayudar a otra alma. Porque es que yo ya conocí de Dios. Dios ya me mostró su misericordia, yo la tomé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Mira lo que me mostró Dios. Te quiero dar de esa misma misericordia que Dios me entregó. Entonces, Noé, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Y muchos, entre comillas, eruditos de la escritura, muchos rabinos dicen que fue un acto de que, ¿por qué no hizo Noé en ese momento lo mismo que hizo Abraham cuando iba a hacer la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no intercedió? Y cuestionan a Noé. Y dicen que Noé no tenía la integridad o la misma integridad que tenía Abraham. Pero si uno se pone a mirar todo el contexto de lo que había, él sí hizo su tarea bien. Otra cosa es que este caminar con Dios no es de muchos. ¿Cuántos estaban caminando con Dios? En ese momento, solo él. ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué dice Oseas? Porque no existía la verdad ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo anda el ser humano en esta tierra? Y va y nos le dice a alguien, ven, ¿podemos hablar de Dios? ¿Y qué le dicen? No me interesa. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no quieren conocer a Dios y lo desechan. Entonces, cuando venga el juicio, ¿qué va a pasar? Sí. Como cuando dicen las vírgenes insensatas. Ábrenos. No sé, no los conozco. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Este capítulo remonta de cadena de las generaciones hasta los 3 hijos de Noé. Entonces, venía una cadena de genealogía, de generaciones, y aquí en esta parte hay otras generaciones. Como que terminaron unas generaciones, vino Noé y empezó otra generación. Las principales razas y naciones conocidas en la tierra están así presentadas con las diferentes ramas de una gran familia. Todos los pueblos proceden, nos dice la escritura, de los
mismos antepasados, de lo que podemos deducir que todos los hombres somos hermanos, porque todos procedemos de Noé. Este noble concepto del género humano basado en la idea de unidad. ¿Listo? Hermanos basados en una idea de unidad. Pero hay otro punto. ¿Qué es el politeísmo? El tener muchos dioses. ¿Listo? Aparece ese concepto, politeísmo. Porque en ese momento en los tiempos de Noé, habían también muchas deidades. Cuando vamos a Misrayín, ¿cuántas deidades? A todos les sacaban un dios. Y es ahí donde aparece, dice, en efecto, el politeísmo nunca pudo elevarse hasta el concepto de la humanidad. No pudo entender eso. Cuando uno piensa en politeísmo, no hay concepto de unidad. Ahí es concepto de separación. Porque usted cree en un Dios, el otro cree en otro, el otro cree en otro, el otro cree en otro. ¿Qué se genera? Una división, una confusión. La sociedad pagana se profanó porque era incapaz de admitir la idea de la responsabilidad moral que se deriva de la noción de la comunidad humana. Por eso no existe ningún equivalente de este capítulo en la literatura de otros pueblos. Si ustedes se ponen a ver y se ponen a estudiar, ¿qué hablaban los otros pueblos sobre la unidad? Y ellos no conocían ese término. Precisamente por eso, por el concepto del politeísmo. Es más, si en este momento es como si hubiera una iglesia de X o Y denominación, se supone que sigue al mismo Dios, pero está compitiendo con otra iglesia que se supone también están siguiendo al mismo Dios. Si hubiera una unidad o el concepto de unidad lo podían entender, de que Dios anhela es una unidad, un pueblo. Pero uno le habla a alguien de una religión, de que nosotros somos pueblo de Israel, ¿y qué le dicen? ¿Sí? ¿Usted es judío? ¿Usted nació allá en Israel? No, porque no conocen el concepto de unidad. Porque aunque dicen seguir al mismo Dios, no están siguiendo al mismo Dios. Porque cada uno lo sigue a su modo. Pero como dice la Escritura, no lo hacen. ¿Qué nos une a nosotros como pueblo? El Ruach HaKodesh nos une a nosotros como pueblo. ¿Qué más nos une como pueblo? La Escritura, la Torah viviente, Yeshua. Porque a través de él, ¿qué hubo? El arrepentimiento, el doblegarnos de nuestra condición para que él nos cogiera y nos exaltara. ¿Listo? Génesis 6, 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí hay un punto, o bueno, hay varios puntos en los cuales vamos a tocar. Primero, corromper, violencia y toda carne. Cuando ustedes le dicen toda carne, ¿ustedes a qué creen que se refiere? No, no, toda carne.
Correcto. O sea, los animales y los seres humanos. Porque somos carne. Por eso les explicaba ahorita que hasta los animales se corrompieron. Por eso dice acá, porque toda carne se había corrompido. Toda carne se corrompió. Aún los animales se corrompieron. Y por eso les decía, ¿quién nos corrompió? La tierra se contaminó de tal manera que toda la carne se corrompió. Aquí la palabra corrompió en el original hebreo nos da una amplitud grande de todo lo que implica esta corrupción que se encontraba la humanidad. Corrompió, en hebreo shakhat, S-H-A-K-J-A-T, que viene del Strong 7843. Les voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 definiciones porque tiene como unas 20, pero les voy a dar unas principales para que ustedes las apunten ahí. Corromper o corrompió significa dañar, deshacer, destruir, estropear, ruina y violar. Cuando nosotros volvemos otra vez al texto que estábamos hablando anteriormente de Oseas, dice que, que no existía verdad. Uno de los primeros aspectos, no existía verdad. ¿Con cuál palabra de las que le acabé de decir ahí encaja lo contrario? El antónimo de esta palabra. La verdad. Dañar, deshacer, destruir, estropear, ruina, violar. ¿Con todas? ¿Cierto? Ahora, ni bondad. Dañar, deshacer, destruir, estropear, violar, ruina. Ahora, maldición, engaño, homicidio. Entonces, ¿qué pasaba o qué estaba pasando en ese momento? De que algo de lo que Dios había creado al ser humano se había dañado, se deshizo, se estropeó, hubo una ruina y una violación a todo lo que Dios había establecido. Entonces, la palabra shakhat, ¿qué significa? Podemos ver que esta palabra corromper abarca multitud de acciones. En la escritura podemos ver que la humanidad se había entregado a la corrupción y era necesario algo para que esta maldad tan grande que había acontecido, la única forma era borrar la maldad destruyéndola. La única forma de borrar la maldad es destruir. Y uno dice, vamos a hacerlo algo como cuando nosotros estamos haciendo un cultivo acá en el campo. Cuando el cultivo está en cierta etapa, que sus frutos empiezan a engrosar, automáticamente aparece algo. Y es que la plaga, la plaga. ¿Cómo hace usted para controlar esa plaga? Destruyéndola. No hay otra forma. No les dice, ay, es que les voy a poner esta fruta aquí para que todos se vengan para acá, los cojo y los llevo para otro lado. ¿Sí? No. Si nosotros necesitamos erradicar una plaga, se destruye y ya. Se fumiga y se destruye. Pues lo mismo tiene que hacer Dios para destruir la maldad.
erradicar. Por eso cuando Dios nos dice, en esta tierra no puede habitar, porque está corrompida la tierra, porque está llena de maldad, porque está llena de pecado. ¿Y qué tiene que ver lo santo con lo profano? Absolutamente nada, ¿cierto? Entonces por eso Dios estableció un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque lo pasado ya pasaron. Y ahora vendrá algo nuevo. ¿Sí? Entonces, por eso Dios actúa de esa forma. Y uno dice, Dios es injusto, porque destruyó a todos los seres humanos, pero los destruyó porque se habían convertido en una plaga. Así de sencillo. En las escrituras podemos ver que la humanidad se había entregado a la corrupción y era necesario algo para que esta maldad tan grande que había acontecido, la única forma era borrar la maldad destruyéndola. Desde el Edén, la tierra estaba contaminada con el pecado y las generaciones que cada vez eran más perversas. Hay un Midrash dice, de una interpretación del tiempo anterior del diluvio de la humanidad había rechazado al Creador. Incluso decían a Dios, apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que tengamos que servir? ¿Por qué le debemos rezar? Entonces, cuando nosotros vemos esa condición de qué era lo que le decían a Dios, simplemente le decían, no quiero nada. ¿Por qué le debemos decir? ¿Por qué le debemos de hacer caso? ¿Quién es usted para que yo le haga caso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo, rebeldía, desobediencia. Ahora pasémoslo para este entonces. ¿Está pasándolo exactamente lo mismo? Deme un caso. Muéstreme, deme un ejemplo. Cuando una persona lleva conociendo bastante tiempo el camino de Dios, con el caminar con Dios, y llega un momento de su vida y dice, me cansé. ¿Por qué tengo que obedecer lo que Él dice? ¿Sí ven? Y hay una rebelión. Y todo esto tiene un pago de parte de Dios. ¿Y cuál va a ser ese pago de parte de Dios? La destrucción. Y es ahí donde entra el texto de Jeremías 6:16, que lo acabamos hace un rato también de mencionar. ¿Qué dice Jeremías 6:16? Parados en el cruce de los caminos y mirad y preguntad cuál es la senda antigua y caminad por ella. ¿Y qué más sigue? Ella, caminarás por ella y hallarás descanso para tu alma. Dice, pero ellos dijeron, no lo haremos. Y ahorita dicen, como dice su merced, no andaremos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos y le compartimos de la misericordia de Dios a alguien, y ellos dicen, muchas gracias, pero no lo haremos. ¿Qué hacemos nosotros? Sacudirnos nuestras sandalias y seguir. Dice la palabra en Mateo 10, si llegas a un lugar, tú das tu shalom, la shalom. Si no la aceptan, la shalom vuelve y sigue. Porque habrá alguien que sí la coja y la acepte, la atesore. Entonces, cuando dice la palabra, no lo haremos. Y vemos este texto de lo que aparece de lo que en ese tiempo de Noé también decían. Se los voy a repetir otra vez. Apártate de nosotros, porque no deseamos conocer tus caminos.
¿Quién es el Todopoderoso para que lo tengamos que servir? ¿Por qué, por qué le debemos rezar? Y así está de corrompida la humanidad en este tiempo. Esta era la condición que había llegado, pero ahí no se queda. Incluso nos da la referencia que habían 3 pecados capitales de esa humanidad, que eran: 1, idolatría; 2, derramamiento de sangre; y 3, inmoralidad. Cuando nosotros vamos y volvemos otra vez al texto de Oseas, identifiquemos la idolatría, el derramamiento de sangre y la inmoralidad. Idolatría. No existe, en el libro de Oseas nos dice, en el 4, dice, verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. La ausencia de verdad, ¿qué es? ¿Qué es? Engaño. Sí. Homicidio. Y aquí nos dice derramamiento de sangre. Adulterio. Y aquí nos dice inmoralidad. Y todo lo que está pasando en estas condiciones de lo que nos habla Oseas son las mismas condiciones, pero se están refiriendo solamente o se envuelven en 3: idolatría, derramamiento de sangre e inmoralidad. Y ahí están envueltas todo lo que está diciendo Oseas en el capítulo 4. Literalmente, toda carne, cuando el texto nos dice toda carne, en el lenguaje de la Torá suele utilizar la expresión carne para aludir tanto a los seres humanos como a los animales, ya que ambos son seres de carne. O sea que se había corrompido tanto el ser humano como los animales. Cuando podemos deducir eso, podemos deducir algo de lo que también pasa en este entonces, y es la zoofilia. La relación o las relaciones sexuales entre seres humanos y animales. Tal proceder provocó que posteriormente los animales se acostumbrasen ellos mismos a cruzarse entre sí. A pesar de que inicialmente no fue culpa de los animales mismos de que las especies se cruzaran entre sí, los animales ya se habían acostumbrado a ello y se siguieron practicando incluso sin intervención del hombre. Simplemente lo aprendieron a hacer y lo siguieron haciendo. Por eso, cuando uno dice las aves, y uno dice, pero es que hay cualquier cantidad de aves, ¿cuáles se corrompieron? Y en ese momento, por eso Noé tenía que saber exactamente qué animales podía subir al arca y qué animales no podía subir al arca. Porque aquellos que empezaron a hacer estas cosas que aprendieron y que se acostumbraron a hacer, esos animales eran impuros y no podían subir al arca. Pero llegó el punto donde decía que toda la carne se había corrompido. Pero aún entre todo eso que se había corrompido, Dios le dio específicamente la tarea para que subiera a los animales que no habían accedido a esto, que todavía estaban puros. Esta corrupción de los hábitos naturales de las especies violó una de las condiciones esenciales de la creación, la cual era que cada animal se apegará a su propia especie, como se indica en Génesis 1:24. ¿Quién me lee Génesis 1:24? ¿Qué dice ese texto? Luego dijo Yahweh: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Ok. Algo que Dios había establecido era esto. ¿Por qué Satanás quería
mezclar, tergiversar, torcer. La palabra iniquidad significa torcer. Vamos a poder entender un poco más de lo que estaba pasando en ese tiempo. En el Génesis apócrifo y los vigilantes, eso es un texto que así como el título lo dice es apócrifo, vamos a ampliar un poco el contexto de lo que estaba pasando ahí. El apócrifo Génesis menciona a una raza específica de seres celestiales, conocidos en el idioma hebreo como los Irín, en singular, que significa aquellos que vigilan, o los que están despiertos, y que fueron traducidos al griego como los egregoris, o los grigori, es decir, los vigilantes. Gracias. Estos vigilantes son personajes muy importantes en las páginas de las obras apócrifas y pseudoapócrifas de origen judío, tales como el libro de Enoc, el libro de los jubileos. Lo progenie de los vigilantes, según la tradición hebrea, es llamada nefilín, una palabra hebrea que significa aquellos que han caído, o los caídos, o los derribados, traducida erróneamente al griego como gigantes, una monstruosa raza mencionada incluso en la teología de los escritos griegos. En el año 907 antes del Mesías. El registro del Génesis del 1 al 4, los hijos de Dios, se ven cautivados por la belleza de las hijas de los hombres. Eventualmente llevan a cabo su unión física, de la que surge una subespecie híbrida de gigantes a los que la Torá los llama nefilín y califica de gente poderosa y de renombre. Con excepción de Goliat del Antiguo Testamento y algún ocasional cíclope homérico, las leyendas enfatizaron la supuesta bondad innata, las nobles hazañas realizadas con una fuerza física sin paralelo y las victorias sobre los malvados de parte de estos gentil gigantes. Pero, ¿y qué si esta versión amable de los gigantes fuera falsa? ¿Qué pasaría si la verdad fuera realmente más siniestra? La vasta historia de los gigantes que habitaron la Tierra y los detalles acerca de su influencia sobre la raza humana han sido sistemáticamente ocultadas del conocimiento público hasta hace pocos años. Cuando nosotros veíamos alguna vez, nos mostraban estas imágenes. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Qué ven ustedes ahí? Sí, unos restos óseos, al parecer de una persona, de un humano, pero de una gran estatura. Si quieren más ahondar sobre este tema, también como les comentaba alguna vez, en nuestro canal de YouTube también hay cinco videos en los cuales se muestra todo lo que hay oculto detrás de todo lo que de estos nefilín, y que aún en estos tiempos están saliendo de lo que Dios ha permitido a través de los arqueólogos, porque Dios ha permitido también los arqueólogos para descubrir muchas cosas y validar algo de lo que está en la escritura. Porque antes a alguien le hablaba, no, es que habían gigantes de 6 metros, que va, eso es una historia. Pero cuando aparecen los restos óseos, como que, uy, ¿qué pasó ahí? Eso es como cuando hablan de los dinosaurios. Antes parecía como un mito, pero empezaron a ver los esqueletos, las partes óseas de los dinosaurios, y se empieza como que, oiga, como que sí había algo de verdad en eso, ¿cierto? Entonces, todas estas cosas son muestras o pruebas de existencia real de esos esqueletos. Han sido
relegados deliberadamente a los oscuros museos y no irremediablemente destruidos. Entonces, ¿qué han hecho? Cogieron y como que los que descubrieron en algún momento lo trataron de ocultar, pero de un momento a otro empezó a aparecer, porque nada va a quedar oculto, todo se va a saber. La literatura de todos los tiempos ha encubierto y endulzado la verdadera perversa imagen de esta criatura, la mayoría de las cuales eran viles y sobradamente demoníacas. Sin embargo, la historia de la humanidad está repleta de narraciones de inimaginable crueldad, perversión sexual, canibalismo, rituales paganos que caracterizaban la vida de estos seres que habitaron el mundo, que pereció debajo de las aguas del diluvio. ¿Qué hacían estos seres? O estos nefilín. Perversión sexual, canibalismo y rituales de paganos. ¿Quiénes les enseñaron eso? En este mismo libro del Génesis apócrifo nos abre un panorama mucho más grande y también nos lleva a poder entender de que cuando ¿cómo así que estos seres practicaban el canibalismo? ¿Qué es el canibalismo? Que comían personas, ¿sí? Entonces, imagínense un ser de 6 metros asando a un ser humano. Para uno le parece horrendo. Para ellos era un bocadillo, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué pasó ese punto del canibalismo? Resulta que el ser humano, cuando nosotros nos remontamos a la época de Caín y Abel, nos muestra que tenían dos condiciones, que eran unos agricultores y los otros eran pastores de ovejas. ¿Listo? Entonces, estos seres con su gran estatura, lo que hicieron fue coger de esclavos al ser humano. Esclavizaron al ser humano. ¿Qué forma de esclavitud tenían? Tenían que producirles alimento, o sea, el ser humano tenía que poner a cultivar para darles de comer a ellos. Yo digo, ahorita en este entonces a nosotros nos sirven una porción así. Para ellos necesitaban una porción así. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en algún momento de esa historia hubiera pasado algo de lo que pasa en estos tiempos? De que los fenómenos del niño, ¿qué es el fenómeno del niño? Sequía. Fenómeno de la niña, lluvias, ¿sí? Entonces, si en ese momento había sequía, ¿se podía cultivar? Entonces, esos seres les daba hambre. ¿Qué empezaron a hacer? Cuando se acabó toda la provisión que tenían, pues ellos no se iban a poner con cosas. Tenían que alimentarse y empezaron a alimentarse de seres humanos. ¿Pudimos ampliar un poquitico más del contexto de lo que estaba pasando en ese momento? ¿De qué perversión había en ese momento? ¿Contra qué estaba lidiando Noé? Pero no dice, no, Noé, el hombre de la fe, también. La fe de Noé, porque era un sadik, era un justo. En medio de toda esa perversidad, él se guardó moralmente, bajo la santidad que había estipulado Dios. ¿Por qué él sabía qué había de santidad o qué era santo? Por lo que habíamos estudiado en el capítulo 5. Generaciones de generaciones, generaciones, generaciones. Y se iba transmitiendo la palabra, la Torá oral. Entonces, cuando uno dice, no, pero es que esos gigantes eran lo más de lindos, los más de chéveres. Pero cuando nos muestran una realidad verdadera, vemos que esos seres eran malos, eran perversos. ¿Listo?
Pero Noé se opuso al espíritu de su época. Y he aquí, y de ahí que fuera citado como Sadik y como hombre justo y recto delante de Dios. A Noé se le podría aplicar el Salmo 1:1. ¿Qué dice? Léanlo. Que no anduvo en consejo de malos y que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Qué dice ese texto? Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Ok. Y se juntan con burlones. No andan con pecadores. ¿Mm? Y uno dice, no, pero ese texto sí es como muy exagerado, ¿cierto? ¿Quieres guardar una integridad moral con Dios? Pues Dios nos demanda esto. Entonces, si lo ponemos y lo trasladamos todo eso, ¿qué es silla de escarnecedores? Y andar con burlones. Pues vuelvan y lean Oseas. Gente que hay idolatría, compasión, que no tiene compasión, que no existe la verdad, que no quiere nada con Dios. Homicidas, adúlteros. ¿Mm? Entonces, y muchas veces uno dice, ¿y yo qué necesito de ellos? Nada, ¿cierto? En lo absoluto. Génesis 6:13, ¿qué dice? Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, sea esta la razón principal o no, podemos ver de que Dios le comunicó a Noé la solución para arreglar la maldad de la tierra. Es importante tener en cuenta que el tiempo que pasó desde que Dios le comunicó a Noé esto hasta que el arca fue construida, ¿qué periodo hubo? 120 años. Y en este tiempo Noé advertía a la humanidad del diluvio, pero no tuvo mucho impacto porque parece ser que no obtuvo ningún resultado. 120 años en los cuales Noé construía el arca y mostraba la misericordia de Dios. Construía su arca y mostraba la misericordia de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué pasó? ¿Cumplió su misión? Claro, proclamar la misericordia. Y entonces no quisieron escuchar, no quisieron hacer, porque ¿qué habíamos hablado anteriormente? Esto no es de muchos, esto no es de multitudes, porque para hacer multitudes, entonces esto estuviera lleno acá. ¿Y de qué nos sirve de que eso esté lleno? Si más del 80% no quiere hacer la voluntad de Dios, sino simplemente está por lavar conciencia, que eso es lo que hace las grandes iglesias, las religiones. Pero cuando Dios le dice, obedéceme, el ser humano le dice, ¿yo por qué tengo que obedecerlo? Y Dios le dice, perfecto, no hay ningún problema. Porque Dios dice en el capítulo 3 al final, o al comienzo, no, al comienzo del 3, porque Dios no contenderá con la carne. Entonces, Dios no contiende con la carne. ¿Qué hizo Noé? Predicó la justicia. Noé predicó lo que creía y practicaba. Él era un pregonero de justicia. Kefa Bet 2:5.
Kefa Bet 2.5. ¿Qué es? Segunda de Pedro 2.5. Correcto. ¿Qué dice? Yahweh tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Yahweh, y por eso Yahweh lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio al mundo de los que vivían sin Dios. Les voy a leer en esta versión. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, pregonero de justificación. ¿Qué dice que era Noé? Pregonero de justificación, con los otros 7. ¿Le parece chistoso cómo habla Dios a través de Pedro? Porque acá solo nombra a quién? A Noé, pregonero de justificación, y le dice con los otros 7. Y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué es una persona impía? Conocía porque ¿quién le enseñó? ¿Quién le habló? Noé les habló. ¿Conocían? Pero no quisieron. ¿Por qué predicó Noé la justicia? ¿Por qué creen? Se iba a mostrar la justicia. Por eso tenía Ujú. ¿qué era de esa justicia? Para que ellos no digan, ¿Se acuerdan cuando en Nínive, cuando aprendíamos lo de Nahum? Ya, exagerados. ¿Por qué predicó Noé la justicia? Porque en su generación nada era justo. yo Ve, lo mi amor, dedico. ve, mi amor, para allá. Ahí está abierto, hija. Va a rebobinar. ¿Por qué predicó Noé la justicia? Porque en su generación nada era justo. La tierra estaba llena de violencia y esa violencia incluía el robo, el homicidio, la fornicación y la iniquidad. Entonces, el robo, el homicidio y la fornicación eran una manifestación de la iniquidad que había en el ser humano. Noé era pregonero de justicia, exhortando a las personas a enderezar su camino delante de Elohim y de los demás y de sí mismas. De lo contrario, caería en el justo juicio de Elohim sobre ellas. Así como Johanán el inmersor también fue pregonero de justicia, exigiendo frutos de arrepentimiento. En este momento nosotros, ¿qué le decimos a la persona? Frutos de arrepentimiento. ¿Quieres seguir el Mesías? ¿Quieres nacer de nuevo? Se tienen que ver los frutos del arrepentimiento. Y también Yeshua pidió el arrepentimiento. Así Noé predicó que la justicia y el juicio estaban a punto de ser derramados sobre la tierra. Noé predicó esta clase de justicia mientras construía el arca. Quizá la gente haya pensado que estaba loco y que haya dicho, Noé, ¿de qué estás hablando? ¿Qué quieres decir cuando hablas del diluvio que está por venir? Mira el cielo, si está despejado. ¿Quién dijo eso? Noé sufrió muchísimo por las burlas que le hacían durante su predicación. ¿Estamos recibiendo nosotros esas mismas burlas? ¿Será que sí? ¿Lo suficiente? ¿O son pocas? ¿O son muchas? Entonces, ¿qué pasa?
Lo que Dios está haciendo es de que esa justicia la escuchen muchos o la escuchen todos, para que lo que decía ahorita mi esposa, para que no vayan a decir más adelante de que Dios fue injusto y no les dio el tiempo para que se arrepintieran. Les dio 120 años. ¿A nosotros cuánto tiempo nos ha dado? ¿Cuánto? Si nosotros nos pusimos a ver ese número 120 y si lo tomamos como un paralelo con el 120 que hay en Génesis 3:3, dice que ahora mi espíritu no contenderá con la carne. Sus días serán 120 años o en su defecto 120 jubileos, que equivalen a 6.000 años. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios? 5.784 años. ¿Nos ha dado tiempo? ¿Quiere más tiempo? Pues estamos en los últimos tiempos. Nosotros somos los constructores del actual arca y los predicadores de los tiempos del fin, así como Noé lo fue en su época. Nosotros solo vamos y hablamos. Y los que escuchen, pero dice que la oveja que escuche, la voz de su pastor, vendrá y lo seguirá. Pero los que no, hasta ahí llegó todo. Hay un punto del cual es esencial para este tiempo y el de cual nos los delegaron a nosotros como sacerdotes, y es enseñarle a nuestra familia a poder escuchar, o en ese día de final, poder escuchar el chofar. Entonces, muchos no lo van a escuchar, pero nosotros tenemos que estar preparados para poderlo escuchar. Ezequiel 33:7-9, ¿qué dice? (33:7-9). Y es con lo que Dios nos ha puesto a nosotros. ¿Cómo nos ha puesto Dios a nosotros? Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Hay una instrucción para este tiempo. ¿Cuál es? Anunciar. En ese momento, Noé, ¿qué estaba? Anunciando y construyendo. Anunciando y construyendo. Nosotros en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Anunciando y construyendo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no anunciamos, ¿qué pasa? Viene juicio para nosotros. Pero si nosotros anunciamos y esa persona no quiere, como que, uy, ya, me siento tranquilo. Porque hice mi tarea. Estoy haciendo mi labor. Ya está de la otra persona aceptarla o no aceptarla. A Yahweh no le interesan las cantidades, sino un corazón dispuesto a obedecer. ¿Sí? Y en ese tiempo de Noé, ¿qué pasó? Ninguno quiso obedecer. Yo me imagino esa escena cuando Noé empezó a subir a todos los animales al arca. Y de un momento a otro le dijo a la familia, ahora tienen que subir.
porque solo habla, en ese texto de Pablo, de Pedro, nos habla solamente de Noé y los 7. Y los 7. ¿Sí? Como Noé diciéndoles, venga, como que hagan caso. Venga, súbase. Pero aún así se subieron porque era la voluntad de Dios que ellos estuvieran ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda de todo esto que hablamos el día de hoy para este tiempo? Anunciar y construir. Por eso les decía en ese texto que les envié esta semana, mientras construimos el arca, proclamamos la misericordia de Dios. Porque aún hay misericordia. Porque la palabra dice que mientras que nosotros estemos vivos, hay esperanza, hay misericordia. Y mientras nosotros estemos vivos, proclamaremos la misericordia de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. ¿Listo? Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que dispusieron su tiempo para estar aquí a través de nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Bendiciones para todos y shalom, shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,